Seguimos en este balance de radar de lo que es justicia y transparencia. Angélica Maitín reconoce la necesidad de reformar la ley de contrataciones públicas. Dice que el gobierno tiene un plan para ello, sin embargo, hay escepticismo porque pareciera que se pone la carreta antes de los bueyes en ese sentido. Mira, a mí siempre me llamó la atención una frase de Nehru. Nehru fue el primer ministro de la India en 1947 cuando se independizó. Y él decía que no se puede cambiar el curso de la historia en base a cambiar los retratos colgados en las paredes. Y él lo que quería significar con eso era que las personas no podían ser las protagonistas, si habiendo sido él el principal protagonista de la independencia de la India, además fue primer ministro por muchos años. Pero él, en su propia, que fue un gran estadista, decía que no se podía cambiar la historia de esa manera, cambiando los retratos colgados en las paredes. Entonces, nosotros hemos pasado por la ley de contrataciones públicas, que tuvo 10 enmiendas en el quinquenio pasado, 10, o sea, a medida que venía una licitación se ajustaba para el querer de esa licitación 10. Es un récord. Un récord, 10 reformas a la ley de contrataciones públicas. Nosotros estamos en mora, por ejemplo, el PAN sigue igual, y cuando digo sigue igual, no es que ha habido la misma corrupción que hay, pero la institución sigue estando allí. Que se maneje con mayor transparencia es una cosa, pero el problema es que el PAN es una forma de desinstitucionalizar el país. Es el propio gobierno, porque poco a poco va a ir asumiendo o asume funciones que les competen a otras entidades. Yo escuché hace unos días al presidente de la República, además ovacionado, porque fue a solucionar un problema del agua un lunes y dijo: yo el jueves regreso aquí y voy a regresar otra vez con el director del IDAE y el director del PAN. O sea, como para decirles, yo vengo con soluciones, y parte de esa solución era que iba con el director del PAN. Ese es un tema que no se ha abordado y que no hoy en esta mesa, sino que no, sencillamente como que nos negamos a abordar. Yo creo que estamos también en mora ya de producir las reformas electorales. No hay por qué esperar al 2018 para que vengan las reformas electorales, cuando ya hemos visto en los últimos casos de corrupción que Hidalgo produjo un cheque de $100,000 a un partido político. A cambio democrático. A cambio democrático. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para producir esa reforma? Eso es lo que nosotros hemos tratado de insistir ahora en este programa, es que el problema no se trata de que los funcionarios sean mejores, sean más honestos, sean personas decentes, sino que si las instituciones no funcionan o quedan las instituciones con tantas posibilidades de corrupción, vendrá una persona que se va a aprovechar de ellas. Yo, en el caso del PAN, pues para mí es quizás el adefesio más grande que hay en la administración pública, aparte de que fue el principal foco de corrupción. Pero lo resumo diciéndole que todas estas instituciones que nos hacen falta hoy, o todas estas reformas que nos hacen falta hoy, no tenemos que esperar más tiempo para hacerlas. Yo comparto, si es verdad, Sabrina, no puede ser que la ley de contrataciones públicas se va a reformar cuando ya no haya contrataciones públicas que hacer. No, pues, sencillamente como una especie de herencia para el próximo gobierno. No es posible que hagamos una reforma electoral cuando ya las elecciones las tenemos encima y ya se ha podido otra vez dañar y prostituir las elecciones y el proceso electoral. No es posible que el PAN permanezca vivo y además muy vigente cuando ha sido uno de los principales focos de corrupción y de restarle institucionalidad al país. Entonces sí,
Estamos muy satisfechos, estamos hasta ahora por la manera como ha cambiado el estado de ánimo del país, pero creo que en el balance estamos en mora de producir algunas reformas legislativas importantes, además de la que ya mencionó también Angélica, de la ley de que no vamos a esperar, la ley de las declaraciones juradas, pero no vamos a esperar que salgan los funcionarios del gobierno para entonces reformar la ley para ver cómo era que debían hacer sus declaraciones juradas. O sea, hay cosas que hechas a destiempo, aunque se hagan bien, quedan mal hechas o quedan con el sabor de que no se hicieron de una manera transparente, aunque apunten a una mayor transparencia dentro de la administración pública. También agrego a eso la ley de conflicto de intereses. Esta semana vimos también un caso en el IDAN de evidente conflicto de interés. Carlos Barzallo, ¿cómo ve usted esta velocidad de cambio institucional en un gobierno que precisamente prometió eso? Bueno, yo nuevamente, sin particularizar el gobierno, yo lo veo como sociedad. Yo escribí hace poco un artículo sobre fetichismo a la ley. Nosotros nos fascina la ley para no cumplirla, para que la cumpla otro. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Por ejemplo, contratación pública, veremos la velocidad con que se desarrolla. Pero mientras tanto, por ejemplo, una medida sana, una buena práctica, es no usar las partes malas. Nadie obliga a que se tenga que contratar directamente. Eso no, la ley no dice usted deberá contratar. Pero eso es una selección. Pero el PAN está hecho para la contratación directa. Me refiero a la ley sí. De contratación pública en general. Cuando uno la revisa dice si hay problemas en las licitaciones que se puede mejorar. Pero mientras llegue esa mejora y se estudie, por ejemplo, una cuestión de política pública y de decisión del jefe de despacho es: yo no quiero usar la parte de contratación directa, quiero someterme a los rigores. Así compramos pasajes para viajar en la Comisión de Valores. Coja el directorio telefónica, la página amarilla, y usted comienza a llamar a cada agencia en orden y pida para ver, pero es que eso no se hace así en el Estado. En el Estado nosotros hablamos con tal y tal, antes que hicieran el sistema centralizado de pasajes. Estoy hablando de la prehistoria. Pero el punto es que se puede mandar un mensaje de que se puede hacer diferente, todo dentro de la ley. Entonces usted llama a todos los concursantes del sector privado y ahí se necesita cooperación del sector privado, que somos todos los que no somos el público, por eliminación. Y ahí, porque no me digan que la ley de contratación pública existe solo porque la quieren el gobierno y los políticos. También la quieren los empresarios que han ganado esas contrataciones públicas. Entonces, allí hay que mejorar por ese lado. Tenemos una norma que es el soborno privado, la corrupción privada, que es el mismo problema en las empresas privadas. Si un jefe de compra de una institución privada hace lo mismo de comprarle a quien no debe o al que le da prebenda, eso es un delito en el Código Penal. Pero eso no, desde que se adoptó, no se ve ejercicio práctico. Eso significaría que el dueño de la empresa dice: ¿por qué compraste allí? ¿Porque es que se te da prebendas? No, tú tienes que comprar en el mejor lugar para mi empresa. Entonces ya tenemos un caldo de cultivo positivo, en el sentido de que la propia empresa privada se interesa en comprar bien. Porque es iluso pensar que cuando se pasa al público, ¿cuál es el problema de la ley de contratación pública? Que pasó al sector público una mentalidad empresarial de que todos los pasos son burocráticos y lentos y que esto había que hacerlo rápido. Y hay gente que simpatiza con eso, pero se han asustado de que lo rápido implicó el exceso de liberalidad y fraude y demasiada discrecionalidad. Yo decido a quién le compro, cómo le compro y cuándo le compro. Eso es un caldo de cultivo negativo. Conclusión: tema de velocidades se tiene que hacer bien. Es cierto que se sabe dónde están los problemas, muchas personas lo han identificado, pero mientras llegamos a ese punto, que esto toma tiempo, una sugerencia muy positiva, y no creo que viole ninguna ley, y sería una paradoja violar la ley tratando de cumplirla mejor, es no abusen de la contratación directa. Tenerle mucha reserva, en el sentido de que tiene una mala connotación hoy en día, y hacerla verdaderamente excepcional y que no sea la regla. Se convirtió en la regla la contratación directa en vez de la excepción, y eso es una perversión del sistema. Señor Roderick McOwen, dice Carlos Barzallo que si la ley de contrataciones existe y no se usa para una buena contratación, no es solo porque la quiere el gobierno, sino porque lo quiere el sector privado. Bueno, definitivamente todos somos parte de. Nosotros como sector privado creemos en el fortalecimiento de las instituciones. Sabemos que hay buena iniciativa de parte de los funcionarios nuevos. Casualmente tenemos invitado al director de contrataciones el día miércoles, que viene a la Cámara a compartir con nosotros. Yo he tratado de invitarlo, pero no he tenido la misma suerte que ustedes dos. Creo que es una buena oportunidad para nosotros plasmarle nuestras inquietudes e iniciar lo antes posible algún tipo de mesa que trabajemos en conjunto para modificar y mejorar la ley de contrataciones,
que no es únicamente la ley, porque es la ley más todo lo que lleva la connotación de la configuración de los pliegos de cargos. Existen pliegos de cargos el día de hoy que vienen en redacción con palabras que ni siquiera son del idioma castellano panameño, vienen con palabras del extranjero. De una manera u otra, eso es lo que nos llama la atención. Bueno, en los tiempos de antes, pues los pliegos eran ejecutados por las mismas entidades, los planos. O sea que, pues, yo creo que hay trabajo que hacer. Nosotros como sector privado queremos cooperar con eso. Así que esperamos que nos tomen en consideración al momento oportuno. Palabras no castellanas, no solamente en los pliegos de cargos, diría el doctor Ritter de la Real Academia. Rolando Mirones. Mira, yo concuerdo con lo que decía Carlos en el tema de que los funcionarios tienen una discrecionalidad, por ejemplo, en el tema de si utilizas o no utilizas la contratación directa. Pero aquí el tema es que no pareciera que hubiese voluntad política de parte del Ejecutivo para hacer esas cosas. Porque aquí parece que estuviéramos hablando que mañana pasado empieza el gobierno, pero es que no, es que mañana cumple un año ya. Y estas cosas se debían saber desde que estoy haciendo mi programa de gobierno. Yo tenía que saber que tenía que eliminar el PAN y tenía que saber que tenía que cambiar la reforma a la ley era una promesa de campaña. Claro, por eso lo digo. Entonces, yo debía haber entrado al gobierno con esa ley bajo el brazo. El gabinete sí tiene iniciativa legislativa y eso era muy fácil haberlo tenido listo. Esa ley se hace entre 3 personas, no se necesita más personas. Se lleva al gabinete, se discute en el gabinete y se lleva a la asamblea y que tenga la discusión amplia que se debe dar en la asamblea. Y a la asamblea va todo el mundo. Ese es el foro de todo el mundo. Entonces, estas son normas que tenían que haber estado modificadas. Pero aquí lo que pasa es que hay una crisis de identidad y no hay nada peor que eso. Porque el que sabe qué es, tiene capacidad para actuar. Pero es que el gobierno tiene crisis de identidad, porque el gobierno, por una parte, es un gobierno nuevo que ganó siendo, entre comillas, oposición, pero fue oposición nada más por la mitad del tiempo, porque el otro tiempo tuvo con el gobierno anterior. Entonces, esa crisis de identidad es la que nosotros como sociedad, todos, incluyendo la sociedad civil y los políticos, tenemos que exigirle al gobierno que se olvide de que fue parte del gobierno de Martinelli y que actúe conforme, porque la gente no votó por Varela, porque Varela tuvo el gobierno con Martinelli. La gente votó por Varela porque él fue el que tuvo la capacidad de mostrarse como oposición a Martinelli. El PRD perdió las elecciones porque el candidato del PRD parecía ser amigo de Martinelli. Por eso perdimos las elecciones. Varela logró captar a la gente que no quería lo mismo de antes. Entonces, señor presidente, cumpla con la gente que votó con usted, porque usted supuestamente era oposición a Martinelli, y ya olvídese de esa dualidad. Empiecen a hacer las cosas independientemente de que afecten o no afecten a un panameñista o a quien sea. Hay que hacer las cosas, no tiene que haber ya crisis de identidad. Identifíquese como un gobierno que está opuesto al anterior, opuesto a todo, y que se investigue todo los primeros 26 meses y caiga quien caiga. Eso es lo importante y eso es institucionalidad. Para ser justo, tengo que decir que lo único que tiene crisis de identidad no es el gobierno, sino también su partido, el PRD, que todavía no se sabe si es gobierno o oposición. Seguimos hablando aquí en Radar de aquellas leyes que se necesitan para que estos cambios en justicia sean permanentes. Está también el conflicto de intereses. Usted quédese aquí.